Nos vamos al detalle de las noticias, argumentando que desea liberar a la presidenta electa Michelle Bachelet de posibles cuestionamientos. Esta mañana renunció a su designación como subsecretaria de Educación, la economista Claudia Peirano. Seguimos con reacciones, hemos estado con reacciones durante gran parte del día y vamos a tomar contacto desde Concepción con la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda. Melissa, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Melissa, habíamos hablado ya previamente por teléfono, pero claro, reiterar nuevamente cuál es la opinión, tú como representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, primero respecto a la salida de Claudia Peirano. Sí, bueno, como mencionamos, para nosotros estaba dentro de las posibilidades. Se había mencionado la salida honrosa por parte de algunos personajes de la democracia cristiana principalmente, y ahí en realidad nada más que ratificar las palabras que ha dicho Nachla y que hemos mencionado diferentes voceros del movimiento estudiantil. Esto no es un triunfo para el movimiento estudiantil, nunca estuvo dentro de nuestros propósitos ni nuestros objetivos. No es el rol del movimiento estudiantil descabezar ministerios, sin embargo aquí había un conflicto de interés abierto que fue cuestionado por muchísimos sectores, tanto de diputados, de parlamentarios, incluso dentro de la misma nueva mayoría, pero esto es una decisión personal de Claudia Peirano y en ningún caso aquí había un posicionamiento político por parte de la nueva mayoría. Lo único que vimos fue un respaldo en su momento por parte de la propia presidenta Michelle Bachelet y que nos queda en duda si es que ese respaldo era hacia Claudia Peirano como persona o era hacia su currículum, que sí fue cuestionado, que fue cuestionado el conflicto de interés y también el rol que juegan estas agencias técnicas de educación a través de la ley CEP, que significan un desvío de recursos importantes del Estado hacia instituciones privadas. Eso nos hubiese gustado que en conjunto con la salida de Claudia Peirano el gobierno hubiese hecho mención sobre cuál es su posición sobre la ley CEP, cuál es su posición sobre las agencias técnicas de educación, pero eso no estuvo presente y eso tampoco está presente dentro del programa presidencial. Y mucho se menciona eso, que aquí la persona que venga de subsecretario o el ministro tiene que cumplir con el programa de Michelle Bachelet. Sin embargo, el programa aún deja muchísimas ambigüedades y muchísimas puertas abiertas para que se continúe lucrando con la educación en nuestro país. O sea, independiente de que ustedes valoren el gesto personal que hace Claudia Peirano, sienten que tampoco es un paso de tanto avance respecto a las dudas que surgen en torno a la ejecución propiamente del plan del programa de gobierno y también de la opinión que pueda tener la nueva mayoría sobre ciertos tópicos vinculados con educación. Claro, nos faltó la parte donde se aclara las posiciones, porque eso es lo que a nosotros realmente nos interesa. Aquí había un punto realmente conflictivo sobre el conflicto de interés, pero el conflicto de interés es transversal a muchísimos sectores de la nueva mayoría en Chile. Entonces, nuestra pregunta es, más allá de lo que existe hoy día y que por supuesto ponemos en cuestionamiento, que es la posibilidad de lucrar con la educación en Chile, queremos saber cuál es la posición del gobierno en esta reforma educacional que ellos quieren impulsar. ¿Está contemplado acabar con estas agencias técnicas de educación? ¿Está contemplado acabar con todos los mecanismos que permiten que el Estado termine financiando los bolsillos de los privados? Eso es lo que realmente nos interesa para saber en qué, frente a qué es lo que se va a enfrentar el movimiento estudiantil este año 2014. Ahora, en ese sentido, conocemos poco sobre la nueva persona que ha sido designada en ese cargo una vez que renuncia Claudia Peirano, que es Valentina Quiroga. Sí sabemos que ha estado ligada a movimientos como Educación 2020, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Cuál es el desafío que sienten que tiene esta nueva autoridad designada? Bueno, están los ojos puestos sobre ella. Al parecer no habrían conflictos de interés. Ella no ha tenido ninguna empresa en educación y ha estado ligado a fundaciones como Educación 2020. Sin embargo, estamos expectantes. Estamos esperando cuáles son las posiciones políticas, tanto de la nueva subsecretaria como del gobierno en general, para saber si hay voluntad o no por parte del nuevo gobierno de Michelle Bachelet de tener una reforma educacional, pero que esa reforma educacional ataque finalmente los pilares del modelo educativo que hoy día permiten la segregación, que permiten el lucro, que permiten el endeudamiento de las familias y que sabemos que eso es lo que ha significado esta reforma, o sea, esta educación de mercado que los gobiernos de la concertación anteriormente
ya defendieron y profundizaron. Entonces, hay una voluntad real de transformar el modelo educativo, hay una voluntad real también de acabar con todos esos negocios que tienen hoy día muchas personas en Chile con la educación. Entonces, esas son las dudas que nos quedan y por supuesto que estamos expectantes desde el movimiento estudiantil a conocer esas posiciones. ¿La relación se mejora o contribuye en algo, independiente que para ustedes es una decisión personal de Claudia Peirano, no en su conglomerado, pero es algo que ayuda para recomponer un poco las confianzas y trabajar en torno a los temas educacionales en común? Yo creo que es la decisión más inteligente que pudo haber tomado tanto Claudia Peirano, no sé cuáles habrán sido las conversaciones dentro del propio gobierno, pero esto sin duda era una piedra de tope inicial para el gobierno de Michelle Bachelet, más que una señal positiva o negativa para el movimiento estudiantil. Creo que esto compete exclusivamente a la posición que iba a tener el gobierno y a la validación también de la ciudadanía hacia una subsecretaria que tenía abiertos conflictos de interés, que fue criticada por parte de muchos sectores. Entonces, es más bien la decisión que tenía que tomar el gobierno de Michelle Bachelet, y frente a eso, nosotros insistimos, esperamos cuáles son las posiciones políticas del nuevo gobierno. En ese sentido, ¿no les parece a ustedes y a ti como representante de los estudiantes, Melissa, el respaldo previo a la renuncia que hizo la propia Michelle Bachelet de Claudia Peirano? Es que ese respaldo finalmente fue un respaldo a ella como persona, un respaldo a su trabajo de 25 años, pero pareció ser un respaldo también al lucro en la educación, al modelo educativo vigente, porque no hubo ningún posicionamiento crítico por parte del gobierno sobre lo que hoy día ocurre en educación. No olvidemos que hoy día no solo Claudia Peirano es quien tiene una agencia técnica de educación. Aquí hay cientos de agencias técnicas en las cuales ha sido fuertemente cuestionada, se están cerrando colegios, hay un desmantelamiento de la educación pública como no se ha visto en ninguna otra parte del mundo, y eso está ocurriendo hoy día. Entonces, faltó, creemos, un posicionamiento más crítico sobre lo que está sucediendo en educación, y también conocer si es que hay una voluntad de cambio para el futuro, para acabar con todo lo que significa el lucro en la educación, y esperamos ese posicionamiento todavía. Eso no ha existido, y creemos que sin duda emplazamos y le solicitamos al nuevo Ministerio de Educación que explicite sus posturas, porque, aquí la mirada economicista, que es lo que nosotros hemos criticado, tanto de la designación del ministro Eizaguirre como la designación de la subsecretaria, es porque nos interesa saber si es que se va a seguir con la lógica de autofinanciamiento en los establecimientos públicos, es decir, si este establecimiento no es rentable, como ha pasado con algunos colegios donde tienen malos resultados en el CIMSE y finalmente les entregan menos subvenciones, donde finalmente tienen peores resultados, y así se genera un círculo vicioso que termina disminuyendo las matrículas y cerrando los colegios. Entonces, ¿es eso lo que va a prevalecer en el próximo gobierno? Si es así, nosotros vamos a estar absolutamente en contra, porque creemos que lo que hay que hacer aquí es fortalecer el sistema público de educación. Bien, te queremos agradecer mucho, Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH desde Concepción, por conversar con nosotros en CNN Chile. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.